¿Qué es la historieta? ¿Cómo debemos elaborarla correctamente? El día de hoy vamos a aprender paso a paso cada uno de los procedimientos para hacer un trabajo que tenga la calidad esperada. Pero, ¿qué es una historieta? Las historietas son una forma de manifestación cultural y expresión masiva. Elaborarlas implica interrelacionar diversos elementos, como los conceptos. Debemos interrelacionar imágenes, además de símbolos, de una manera adecuada para entender bien lo que significan y poder dar a entender las ideas que queremos expresar en uno de estos organizadores visuales. Existen diversos tipos de historieta que puedes realizar. Solo se necesita mucha imaginación y además muchísimas ganas de trabajar, que esta es una de las piezas más importantes de todo este rompecabezas que implica elaborar las historietas. Tenemos diferentes tipos de historietas, entre ellos tenemos de aventuras, bélicas o de guerras, historietas reales, de ciencia ficción, históricas, policíacas, humorísticas, deportivas, entre otras. Aquí vemos los elementos de una historieta. Analizaremos paso a paso cada uno de estos elementos. En primera instancia, debemos iniciar siempre con un título, que es un cuadro donde se anota el tema a trabajar. Puede hacerse con la tipografía que más te agrade, es decir, con el tipo de letra, el tamaño y el color que a ti más te guste, teniendo en cuenta que llame la atención y que por lo general se coloca al centro y en la parte superior de nuestra actividad. Vamos a ver el segundo elemento. Corresponde al cuadro viñeta. Este es un cuadro delimitado por líneas negras que representa un instante de la historieta o de lo que pretendemos contar. Las viñetas generalmente se leen de izquierda a derecha y de arriba a abajo para presentar un orden en dicha historieta, como vemos aquí en la imagen. Además, podemos nosotros de repente enumerar, como vemos aquí al lado izquierdo, nuestras historietas por si queremos orientar al lector a que determinada historia sea contada en un orden establecido. Pero de no contar con los números como vemos a la izquierda, se entiende que se cumple el paso que acabamos de señalar. El tercer elemento de la historieta son los dibujos. En general, son las denominaciones o los elementos gráficos, ¿no?, que es lo principal de las historietas, ¿no? Son los dibujos, los esquemas que se representan. Si hablamos de historia o si hablamos de cómics, pues estos tienen que estar bien estructurados, bien elaborados para dar a entender las ideas que queremos interpretar aquí. Tenemos el cuarto elemento, llamado el bocadillo o globo, que es el espacio donde se van a colocar los textos que piensa o dicen los personajes. Y este consta de dos partes principales. La superior, que se denomina globo, ¿no?, ahí lo tenemos en verde, y el rabillo o delta, que señala al personaje que está pensando o hablando. Son un elemento más a la hora de componer las viñetas. La forma del globo va a dar al texto diferentes sentidos, es decir, lo que queremos transmitir, las ideas que queremos dar a conocer a quien lee nuestro trabajo. Tenemos, por ejemplo, diferentes tipos de bocadillos. El contorno en forma de nubes significa palabras pensadas por el personaje. Se supone que estas al ser pensamientos, no se expresan de forma oral. El contorno delineado con formas temblorosas significan precisamente ello, voz temblorosa, y expresa debilidad, temor, frío, como vemos en el ejemplo. Siguiente elemento. El contorno en forma dentada o de dientes de serrucho expresa por lo general grito, irritación, estallido, ¿no? Aquí se expresan muchos sentimientos. Tenemos el siguiente elemento. El contorno en forma de líneas discontinuas indica que el personaje o los personajes hablan en voz baja para expresar secretos, confidencias, es decir, hablar despacio. Además tenemos el globo con varios rabillos que indica que el texto está dicho por varios personajes o por un grupo. Siguiente elemento, el quinto elemento, es el texto, que es la forma
gráfica que está presente en una página. Si la situación a contar lo requiere, la tipografía o tipo de letra se endurece o se agranda, se hace minúscula porque se está hablando despacio, o se desgarra porque el mensaje es sangriento. Puede haber un tipo de letra para cada personaje, o puede hablar con el sonido del mismo. Dentro del texto escrito hay un elemento que es propio y característico del género. Se llama la atención sobre algunas palabras si queremos ponerlas en negritas, como estamos viendo en el ejemplo, ¿no? Acá en este ejemplo de superhéroes. Continuemos. Otro elemento importante es la onomatopeya, que es un elemento gráfico propio y característico de las historietas, lo cual tiene su particularidad. Este elemento es imprescindible y se ubica dentro del texto, apoyando la direccionalidad que enfatiza la narración. Sonidos como el que estamos viendo se representan con las onomatopeyas BAM, POW, SLOC, SPLAT. Estos generalmente se utilizan en cómics o historietas donde hay peleas, interacción entre dos o más personajes. Este es muy característico y aquí también podemos emplear diferentes tamaños, diferentes tipografías y colores. Vean ustedes aquí en este ejemplo cómo se están utilizando diversas onomatopeyas. En las historietas, estos elementos, las onomatopeyas, son representaciones gráficas de los sonidos. Continuamos con otro elemento, los cartuchos o cartelas. Además de los diálogos, en las historietas encontramos textos de apoyo que se suelen insertar en rectángulos que se llaman cartuchos o cartelas. Unas veces estos textos son voces en off que nos aclaran lo que ocurre y otras veces son pensamientos de los protagonistas. En esta imagen, en este cuadro, vemos que el cartucho o cartela dice a la mañana siguiente, ¿no? Se entiende de que está siendo interpretada por una voz en off o una tercera persona. Vamos ahora a mencionar los pasos para elaborar una historieta. En primer lugar, antes de crear tu historieta, debemos de revisar los distintos tipos de historietas y nosotros, cada uno de ustedes, va a elegir el estilo que más te guste, que más se amolde a tu creatividad, a tu forma de trabajo o a tu personalidad finalmente. Tienes que determinar si inventarás tu historieta o si te vas a guiar por algún texto ya escrito, alguna narración ya existente, alguna leyenda, algún cuento, alguna historia, ¿ya? Eso es importante. Además, crear a los personajes de acuerdo con sus cualidades y defectos, y debemos dibujarlos previamente en una especie de borrador. Se recomienda hacer las historietas de forma manual. Debemos de definir y escribir un guión en forma de texto para saber el orden en la cual va a ocurrir nuestra narración en esta historieta. El segundo procedimiento lo tenemos aquí. Definir en una hoja de papel generalmente cuántas viñetas o cuadros va a tener tu trabajo. Distribúyelas en un papel o material de trabajo y dibújalas como la que estamos viendo aquí al lado izquierdo. Los recuadros no tienen que ser todos iguales, pueden tener diferentes formas, diferentes tamaños, de acuerdo a la historia que pretendes narrar. Eso también queda a creatividad o a la exigencia del profesor o la persona que te está pidiendo elaborar dicho trabajo. Tenemos también que debemos de realizar los dibujos dentro de cada viñeta o recuadro, de acuerdo con el guión de tu preferencia o lo que pretendes dar a entender. Estas viñetas pueden ser de diferentes tamaños según las necesidades o lo que pretendas expresar. Realiza tus dibujos de una manera adecuada porque además tienes que colocar textos con los que dicen o piensan tus personajes para darles más importancia. Pueden estar escritos en letras grandes y además utilizar onomatopeyas, sobre todo cuando hay acción, enfrentamiento o cuando la historia se torna un poco interesante para que el lector pueda adherirse a la historia, a lo que pretendes contar. Aquí tenemos ejemplos de trabajos elaborados, ¿no?, con la temática incaica y peruana. Ahora vamos a ver cómo se elaboran estos organizadores visuales,
pero con la recomendación de que estas tienen más valor si las haces a mano. Adelante. Hoy haremos una historieta. Tenemos una hoja A4 de 21 por 30 centímetros. Haremos la historieta en 5 pasos. Paso número 1, las viñetas. Hacemos un marco y lo dividimos en 3 partes. Las viñetas son los recuadros y podemos hacer la cantidad y la forma a nuestro gusto. Aquí tengo otro diseño, también hice el marco, pero las viñetas de manera individual, y otro de color amarillo con viñetas distintas. Yo voy a elegir este diseño y vamos con el paso número 2, el título. Y ya que estamos en el contenido, vamos a utilizar un borrador y hacemos el mismo diseño. Esta historia trata de un niño que se perdió y su documento de identidad lo salvó. Así que en el título ponemos como referencia la importancia del DNI. Ahora vamos a formar la historia aquí para luego pasarlo aquí. En la primera viñeta estará el niño perdido. Escribimos como referencia niño perdido, pero luego le buscamos un texto adecuado. Aquí un señor que encuentra al niño y le pregunta si está extraviado. El niño responde que sí y no sabe su dirección. En la siguiente viñeta el señor se sorprende. Aquí el niño, contento, recuerda que tiene su documento de identidad. Al final el adulto explica la importancia del DNI. Para hacer el título pueden buscar en internet letras tipo cómic y el título será No olvides tu DNI. Ahora el paso número 3, el dibujo. Y ya que vamos a hablar de un mismo personaje, debe llevar distintas expresiones en cada viñeta, pero respetando el mismo peinado, la misma ropa, etc. Pueden buscar en Google tipos de expresiones. Yo voy a hacer la historieta con emojis. Aquí por ejemplo el niño está perdido y por lo mismo está asustado. Elijo la expresión correcta. Pueden dibujarlo directamente o más fácil, hacer la cabeza, colocar el papel encima del móvil con el brillo al máximo para que la imagen trasluzca, pasar el lápiz por encima y luego un marcador. Hacemos el cuerpo y los brazos. Recuerden que el pulgar siempre va por dentro. Seguimos con el paso número 4, el globo, que es el espacio donde irá el texto. Y aquí tengo los 3 principales, diálogo, pensamiento y grito. Y ya que aquí el niño está solo y asustado, se le genera un pensamiento. Y así vamos al paso número 5, el texto. Y el niño piensa, creo que estoy perdido. Si es niño le ponemos cabello aquí y si es niña le ponemos cabello a los costados y pestañas. También podemos agregarle un fondo, algo sencillo, como una vereda o siluetas de pasto o edificios. En esta viñeta dibujamos a un señor. Pueden buscar en Google señor animado o señor dibujo. De igual manera dejaré todas las imágenes y tips abajo en la descripción. Y aquí, ¿qué globo ponemos? El diálogo. Y el texto va con relación a la historia que formamos en el borrador. Así que el señor pregunta, ¿estás perdido? También debemos poner el mismo fondo y coloreamos. Debemos respetar los mismos colores y el fondo. En esta viñeta el niño responde que sí. Creo que sí y no sé mi dirección. Aquí el señor se sorprende y lanza un grito. Así que usamos el globo correcto. ¡Oh Dios! Aquí el niño recuerda que tiene su documento de identidad y está feliz. Acabo de recordar. Tengo el DNI en el bolsillo. Y al final el señor explicará la importancia de tener DNI. Dibujé al mismo señor de acá explicando, es importante llevar el DNI. Y con esto llegamos al fin a nuestra clase del día de hoy. Sabemos el concepto, los tipos, los procedimientos y el paso a paso de cómo se elabora este tipo de organizador visual al cual llamamos historieta. Ahora vamos a estar atentos a las indicaciones que te voy a dar para las actividades futuras. Muchas gracias por tu atención, nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.